lastimosamente no pasa de moda, por decir así, porque siempre se ha visto, siempre es como que se empieza con la adolescencia y empiezan a manifestarse ciertas incomodidades con respecto al cuerpo que esto derivan justamente en estos trastornos de alimentación. Así mismo, Amparo, y es notable que en este tiempo de la pandemia, también en la época del aislamiento, saltaron muchísimos casos, gente. Entonces es importante un poco, siempre está ahí, como vos decías, Amparo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trastornos de la nutrición? Hablamos de trastornos alimenticios, vendrían a ser, ¿verdad? Hablamos de la anorexia, la bulimia, ¿verdad? Que son dos trastornos que son los que más rigen. Normalmente también tenemos la vigorexia, pero se presenta en menos casos. Pero normalmente estamos hablando de la anorexia y la bulimia, que en muchos casos empiezan ya en la niñez. Licenciada, sí, la vigorexia es el exceso de comidas saludables nomás, solamente eso era la vigorexia. ¿O sí, qué es? No, la vigorexia vendría a ser una tipo obsesión ya por los ejercicios, vamos a decir que incluiría ya alimentos con muchas proteínas, exceso también ya de repente vamos a decir, de componentes, proteínas y todo lo demás. Esa gente que ya abusa con ese tema de ser fit, por ejemplo. Que se siente culpable luego, ¿verdad? Si es que de repente come algo que no es para su músculo, para su suponer, Sani, que un día de lluvia o de tormenta le ves a la gente trotando con su sombrilla, ¿verdad? Sí. De repente suele pasar. Yo que estoy mucho por el Parque de la Salud de IPS suelo ver días que yo estoy de guardia y gente trotando con lluvia. Y más allá de esos trastornos o problemas que se van dando a nivel psicológico en una persona, cabe destacar que todo extremo siempre es malo. Totalmente, Carlitos. Y ese es el punto por el cual tenemos que engancharnos para debatir esto. Porque... Totalmente. Y es lo que más cuesta, ¿verdad? Sí. Estar ahí Equilibrar. en la línea. Y por sobre todo, ¿verdad? La parte que a mí vamos a decir que me toca es la parte emocional, ¿verdad? Sabemos que el área de la comida va mucho con la parte emocional. Si tenemos un niño que llegó a la adolescencia con mucha carencia afectiva y que su carencia es suplida por los alimentos, lógicamente eso produce, ¿verdad? Porque los trastornos alimenticios se generan por una falta de percepción. ¿Qué pasa, Sani, verdad? ¿Qué pasa, Amparo? Me miro en el espejo y me veo gorda y yo estoy flaquísima, ¿verdad? Estoy súper flaca, ya a lo mejor mis huesos ya se notan, de repente ya no tengo grasas, pero vos la haces parar a esa persona enfrente del espejo y te dice, Licen, vos no ves, acá me sobra grasa, tengo grasa acá de más, y esa persona está hecha un palito. Entonces es importante también lo que esa persona está pasando en la mente. Bueno, y justamente qué importante es esto que tocaste, porque a vos te toca la parte emocional, ¿verdad? Así mismo. Pero no podemos dejar de lado también la parte nutricional, porque estas personas que tienen problemas tienen que empezar a ver una alternativa de cómo alimentarse correctamente. Y para eso vamos a hablar con la licenciada. Hicimos justamente una compaginación de la parte psicológica con la de nutrición. Por eso ya estamos con Nadia Cáceres, ella es nutricionista y está vía Zoom con nosotros para compartir esta charla sobre trastornos alimenticios. Nadia, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo está la licenciada Yoli? ¿Cómo está? Hola, Nadia. Somos conocidas. ¿Qué tal, licenciada? ¿Con quién estamos hablando? Con Nadia. Sí. Ah, ahí está Nadia. Cambió su peinado. Qué linda. Sí, ¿no? ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo está? Está en el hospital. Batallando. Está en el hospital, le vi muy diferente, por eso tenemos nomás. Bueno, Nadia, contanos acerca de esto que nos preocupa, los trastornos alimentarios, ¿cómo podemos hacer para aquellas personas que quieren verse delgadas, pero que no lleguen a la obsesión y de paso se dañen por falta de nutrientes esenciales? Claro, Sani. Lo principal, como ya venían diciendo, todo extremo es malo, ¿verdad? Y yo invitaría desde nuestro lugar de la nutrición a evitar eso que siempre yo repito, evitar los excesos y las restricciones. Porque puede que a personas que venga un paciente conmigo, que yo le haga algo súper estricto y no le haga un daño, pero muchas veces el no percatarse de ese tipo de pacientes puede que lo que indique mismo un nutricionista les puede estar causando daño a ese paciente. Entonces las restricciones bajo ningún punto de vista son adecuadas, porque uno puede buscar una vida saludable, pero es fundamental la salud mental de nuestros pacientes y por sobre todo trabajar en equipo
con un psicólogo para que podamos ayudar realmente a un paciente con este tipo de trastornos. Y me imagino es tu caso, licenciada, porque más allá de calificar tu profesión y la calidad como profesional que tenés, necesitas siempre de esa contención cuando recibís un paciente nuevo con esas características o que denotan al menos y tienen ciertas señales. Entonces ahí cuando tienen que hacer una cita también con esa contención que es el lado emocional o psicológico. Es fundamental, Carlito, o sea, todos necesitamos, porque la comida no comemos solo porque tenemos hambre, comemos por un montón de emociones y reconocer nuestros tipos de hambre y por qué estamos comiendo o por qué emociones estamos comiendo, es el psicólogo el que nos puede ayudar a poder diferenciar eso. Y en trastornos de la conducta alimentaria también agregaría que hay muchos trastornos no específicos de la conducta alimentaria que hoy en día se ven muchísimo en consultorio porque vivimos en una era donde de un tiempo a esta parte es como que está prohibido comer, todo está prohibido, todo está malo, entonces tendríamos que buscar un equilibrio y también, como decía Amparo, está la ortorexia, que es el exceso de tratar de comer saludable, que también es un trastorno de la conducta alimentaria. Y justamente por eso también quiero hablar con la licenciada Yoli, preguntarle lo siguiente: ¿cómo empezamos cuando como padres nos damos cuenta o nosotros mismos como adultos que estamos teniendo problemas? Porque me imagino que el primer paso luego debe ser la negación de que uno está teniendo un problema así de grave, licenciada. Totalmente, Amparo. Y si somos padres, vemos de repente que nuestros hijos se aíslan. Justo a la hora en que vamos a comer, ellos se aíslan. Te dicen, por ejemplo, vamos a almorzar, yo voy a almorzar nomás en mi pieza, ¿verdad? Ahí es para tener en cuenta. Ya levantar un poco las orejas, orejas, ¿verdad? Ver esa fatiga excesiva en nuestros hijos, de repente, así como está diciendo la licenciada, vamos a comer, no sé, una comida chatarra X, ¿verdad? Porque la palabra dieta pues codifica en nuestra mente algo que hace que nos sintamos totalmente así controlados. Entonces nosotros vamos más hacia la alimentación saludable. ¿Qué pasa? Esa persona no se permite ni un permitido, valga la redundancia, ¿verdad? Claro, no entonces sale. toda la familia come, pero Milanesa con puré, por ejemplo, que es una delicia. sí, No va a lo comer. más rico, no te va a comer Licenciada, porque ya y está en eso. en algunos casos los padres pueden transmitir también esa obsesión Totalmente. hacia la delgadez, por ejemplo, porque yo Sí. veo mamás que Sí. le tienen hacia dieta estricta de repente a su hijito de 6 años, 8 años, Yoli. con relación Imagínate, a esto, Sani, la parte que emocional. sí, hay mamás que a mí me duele mucho, pero hay niños que se van y me dicen, mi mamá me dice lo peor. gordita. O me dice gorda, a lo mejor cariñosamente, pero esas palabras son subliminales. O sea, hay que, mira, te digo gorda, mi amor, porque te amo, y una expresión que yo uso nomás, A ver, y ¿verdad? para hacer una comparativa y un paralelismo con respecto a eso, no es lo mismo que en casa le digas gorda de cariño que en el colegio le llamen gorda. Entonces, ahí es cuando Totalmente. relaciona el niño Sí, claro. el bullying que puede estar recibiendo y que uno no se da cuenta. Entonces, a tener en cuenta todo eso también para Claro, bueno, claro. no dañar. Yo le quiero preguntar a Nadia, yo conozco por diferentes casos, ¿verdad?, en donde la mamá se obsesionaba por el peso de la hija. Esto es algo muy común que se ve. Y le persigue con la dieta. Sí. Y eso justamente es algo que hace todo lo contrario. Parece que la hija termina comiendo más. Nadia, ¿te ha tocado casos así? ¿Y qué tan común es? ¿Y qué se puede hacer? Hay muchísimo, Sí. es súper constante, porque entendemos la finalidad de la mamá que intenta ayudar buscando que su hijo coma bien, pero está causando un problema mayor. O sea, muchos, y Yoli me va a corregir si me equivoco, muchos de estos trastornos ya nacen desde edades más pequeñas, donde calificamos demasiado calificamos la comida del niño, ¿verdad? Deberíamos de haber un equilibrio y eso se ve muchísimo. Llega muchísimo a consultorio mami con niños de 9, 10 años con un sobrepeso, una obesidad marcada, en donde buscan que el profesional le someta a una dieta aún más estricta para que en realidad pueda perder peso. Y ahí lo que nosotros tenemos que trabajar es lo contrario, empezar a ver todas esas prohibiciones mentales que tiene ese niño y que empiece a aprender a comer sin limitarse, pero sí con ayuda del psicólogo a que pueda manejar
sus tipos de hambre y que pueda identificar cuándo comer, hasta cuánto está saciado y evitar esas restricciones severas que en vez de ayudar perjudican mucho más. ¿Cuáles son los síntomas que pueden indicar a los padres que su hijo adolescente o incluso niño, como estaba diciendo aquí la licenciada Yolanda, está teniendo un trastorno alimentario? Muchas veces, personalmente, yo veo en consultorio el miedo a comer. Sí, una de las preguntas que yo siempre le hago al paciente es cómo se sienten con su peso y cómo se sienten con su cuerpo. Como decía Yoli, cómo se ven, ¿verdad? Y muchas veces lo primero que se debe trabajar es valorar la función de nuestro cuerpo versus la forma, ¿verdad? Con esas simples preguntas al principio de cómo se ven, uno ya puede ir estando en alerta para poder derivar a ese paciente para poder trabajar en conjunto con el psicólogo, que es fundamental. Sí. Bien, y licenciada, con relación a esto que estamos debatiendo, también se da a la inversa. Totalmente. Porque el problema emocional también te puede llevar, o esas carencias te puede llevar a la obesidad. Claro, ¿por qué? Porque justamente eso sí se aprende también, Carlitos, de acuerdo al ejemplo. Sí. Ustedes van a ver siempre que familias con problemas de obesidad, sí los hijos vuelven a heredar ese problema o esa fijación con la comida, ¿verdad? Como estaba diciendo la licenciada, y el problema de las madres, Amparo, de repente, son, vamos a decir, frustraciones que como mamás tenemos, que nunca pudimos bajar, que nunca pudimos tener una cintura. Entonces, ¿qué hacemos? Proyectamos en nuestros hijos esa frustración. Entonces le insistimos, ¿verdad? De repente le llevamos a la danza, le llevamos a la natación, le llevamos al gimnasio, porque queremos que nuestros hijos tengan un cuerpo, vamos a decir, que nosotras queríamos tener. Por eso es importante también trabajar lo emocional. Y en cuanto a comer emocionalmente, como estaba diciendo la licenciada, saber rescatar qué es lo esencial que tenemos que comer. Muchas veces, seguro a ustedes también les pasa que, no sé, el día está lluvioso, ya cenamos todo, pero tenés ese antojo de querer comer algo y vos estás ya satisfecha. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué, te sentís triste? ¿Estás enojado? ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? O sea, saber diferenciar esas emociones que estás teniendo, ¿verdad? Sí. Y no comer por emociones nomás. Para dar una conclusión, ambas, vamos a hablar con la nutricionista, con Nadia, que nos diga, tiene solución, pero así también puede ser grave y puede llevar a la muerte. Así es. Tiene solución, pero sí, como decís, un paro cardíaco, un poco por un desbalance. Tiene solución, pero se necesita trabajar con un equipo interdisciplinario, y si son adolescentes, los padres son fundamentales también en ese proceso de ayuda al paciente, porque todo su entorno debe ayudarle. O sea, yo nutricionista tengo que hablar el mismo psicólogo y toda la familia y todo el entorno de ese paciente. Totalmente. Totalmente, súper de acuerdo con la licenciada. Inclusive es importante que si esa persona necesita también un tratamiento psiquiátrico, también tiene que estar incluido el psiquiatra, ¿verdad? Un médico clínico también, justamente por los valores que la licenciada está diciendo, porque tenemos una persona desequilibrada en cuanto a la alimentación y sabemos que la alimentación es todo nuestro cuerpo y también es parte de la salud mental. Y ya para ir cerrando, estadísticamente se ha comprobado más en gente joven que vive sola o están en el entorno familiar. Vos sabés que, Carlitos, estadísticamente adolescentes. Adolescentes. Inclusive, gente, estamos teniendo personas o adolescentes influencers. Yo estoy trabajando justamente en eso ahora. Se puede ver en el Instagram, se puede ver que van por el lado de bajada de peso, no comas esto, hacemos todo juntos, la dieta de 3 días, estar en ayuna. O sea, atiendan, padres, abran sus ojos, presten atención. De repente, ¿a qué están mirando nuestros hijos, a quienes están siguiendo, verdad? Perfecto. Ya está. Bueno, ¿y sigue afectando a más mujeres que a hombres hasta ahora? Siempre, Fanny. Sí, bueno, así mismo. Gracias, licenciada Nadia Cáceres. Gracias, Saludos a Nadia Jiménez. Qué dúo, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias a las dos. La próxima le esperamos a las 2 también aquí. Sí, ¿verdad? cómo no, De forma a las física. órdenes. Vive la vida.